Teorema de los valores intermedios. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de los valores intermedios? Supongamos que tenemos una función f continua en el cerrado AB, tal que f de A es menor a f de B, o bien f de B es menor a f de A. Entonces, si K pertenece a los reales, si K perteneciente a los reales, perdón, es un valor comprendido entre f de A y f de B, entonces existe un C perteneciente al abierto AB, tal que f de C es igual a K. También, esto no lo vamos a demostrar, pero sí se puede, desde el punto de vista, si quieren, intuitivo, lo podemos llegar a comprender. Como la función es continua, ¿sí? Supongamos, para hacerla fácil, sin pérdida de generalidad, que f de A es menor a f de B y que A es menor que B. Es como si fuese una función creciente, ¿sí? No sé si lo llegan a visualizar. F de A menor a f de, a f de B, y A es menor que B. Entonces, como es continua, seguro que para ir desde f de A hasta f de B, y va a tener que pasar por todos los valores intermedios, ¿sí? Entonces, si va a pasar por todos los valores intermedios, para cualquier valor que esté comprendido entre f de A y f de B, a ver, cuando yo me voy moviendo con la X desde A hasta B, voy barriendo, ¿sí? De todos los valores de X desde A hasta B, también voy barriendo todos los valores de Y que están entre FA y f de B. Eventualmente podría llegar a pasar que para algunos valores de X yo salgo del intervalo que va de f de A a f de B. Es como que salgo de ese intervalo, pero después vuelvo, ¿sí? Es como decirles, a ver, para que se entienda, si f de A es Capital Federal y f de B es, no sé, Mar del Plata, y supongamos, para recontra simplificar la idea, que desde FDA, Capital, Cava, hasta FDB, Mar del Plata, tengo la ruta 2, así mágicamente tengo la ruta 2 de entrada, FDA hasta FDB. Entonces, y salgo, supongamos que el A y el B es el tiempo, ¿no? Entonces yo estoy en Cava, no sé, a las 0 horas, salgo a la noche, agarré la ruta a la noche y llegué a Mar del Plata, ¿qué son? 6 horas de viaje, 4. Algunos me dicen, yo te agarro la moto y te lo pongo en 2 horas. Bueno, perfecto. Pero bueno, para hacer las cosas bien, supongamos 4 horas yendo a 100 kilómetros por hora, son 400 kilómetros entre Mar del Plata y Cava. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente: todos los puntos intermedios entre FDA y FDB serían como todos los pueblos, todas las ciudades, ¿sí? Todos los barrios, qué sé yo, que existen aledaños a la Ruta 2 entre Cava y Mar del Plata. Entonces, seguro que si yo agarro, no sé, la típica, ¿no? Donde uno en general se para en Atalaya, qué sé yo, o en Dolores. Dolores no sé si es la ruta 2, pero bueno, en esos puntos intermedios, yendo de acá a Mar del Plata, supongamos, creo que es Atalaya, ¿no? Donde en general nos paramos a comer unas medialunas un ratito y después seguimos de viaje para la costa. Eh, Seguro que va a haber algún instante entre, recuerden que A era 0 horas y B era a las 4 de la mañana, llegué a las 4 de la mañana, ¿sí? Hice el viaje de madrugada. Seguro que en algún valor entre 0 y 4, entre A y B, yo estuve en Dolores, yo estuve, no sé, en Chascomús, ¿sí? En algún momento, ¿sí? En algún momento tuve que haber estado en algún lugar entre FDA y FDB. Eso es lo que me está diciendo esto, por eso lo de los valores intermedios. ¿Sí? Decime qué pueblito se encuentra entre Cava y Mar del Plata, o sea, dame algún valor intermedio entre FDA y FDB, que seguro te voy a encontrar algún instante de tiempo entre las 0 de la noche, las 0, las 12 horas de la noche, que sería el A, y las 4 de la mañana, que sería el B, en el cual en ese instante vos estuviste en ese pueblito. Vos estuviste en ese pueblito. No sé si con ese ejemplo se terminó más o menos de entender. Esto desde el punto de vista físico es coherente. ¿Por qué? Porque el movimiento es continuo. Al menos que estemos en, ¿cómo se llama? En la serie esta, este, donde, ahí se me fue, Star Trek, donde nada, las naves se desmaterializan y aparecen en otro lado. El movimiento en física por ahora es continuo, ¿sí? Yo voy ocupando todas las posiciones intermedias de un punto hasta otro. Entonces, eso se traslada a su análisis, ¿sí?
y al tener una función continua pasa esto. ¿Ok? Así que bueno, esa sería como una especie de interpretación, si quieren, un poco más amena, como para empezar a entender, más allá de la demostración que no la estoy dando, de este teorema. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá con este teorema? Veo que no, No. entonces seguimos. Bueno, acá gráficamente, es lo que les decía, ¿no? Si yo estoy en este punto acá y voy a parar a este punto acá, entonces cuando voy de acá hasta acá, y yo tengo que pasar por todos los valores intermedios, ¿sí? Podría en alguna ocasión salirme del rango que va desde FDA hasta FDB, ya sea por debajo de FDA o por arriba de FDB. Eso podría llegar a pasar. Por lo tanto, yo no puedo asegurar de tomar valores menores a FDA. Tampoco podría asegurar de tomar valores mayores a FDB. Lo que sí es seguro es que voy a tomar valores que están comprendidos en el rango que van de FDA hasta FDB. Si yo salgo de Cava y llego a Mar del Plata y tengo que pasar por todos los pueblitos intermedios. Y si yo salgo a las 0 horas y llego a las 4 de la mañana, ¿sí? Decime qué pueblito de la ruta 2 estoy pasando, que seguro para algún instante comprendido entre las 0 de la mañana y las 4 de la mañana, bueno, estoy pasando por ese pueblito. O sea, dame un valor de K entre FDA y FDB, comprendido entre estos dos, que seguro existe un valor C entre A y B, tal que la función evaluada en C me da K. ¿Sí? Ahora, lo mismo que pasaba en Bolzano, acá lo que tenemos es un teorema de existencia, pero no de unicidad. ¿Sí? O sea, yo puedo tomar este valor K, comprendido entre FDB y FDA, bueno, acá está al revés, ¿no? Pero no importa. No, al revés, sí, porque es decreciente, pero no importa. Yo tengo el FDA y el FDB que me definen ese intervalo en la imagen, y agarro un valor intermedio entre esos dos, que es K. Y resulta que el valor de K en el intervalo que va de A hasta B, bueno, lo toma 3 veces. En C' y en C segunda. O sea que la función evaluada en C, la función evaluada en C' y la función evaluada en C segunda resulta eh, que vale K. Esto es como decir, no sé, salgo, salgo de Cava con mi moto, bueno, moto no tengo, con el auto, a las 0 horas, o a las 12 del mediodía, no importa, a las 12 paso por no sé, por Atalaya, sigo de largo, uy, no, me dieron ganas de comer media luna, vuelvo para atrás, vuelvo a la Atalaya, me detengo, como mi media luna y retomo el viaje para la costa. Entonces, fíjense que ahí hay dos instantes, un C y un C', ¿sí? A las, no sé, 2 de la tarde y 2:30, que es cuando regreso, que estuve en el mismo lugar, en la Atalaya, comiendo mis medialunas. En el primero no, porque me olvidé, y en el segundo es cuando regresé y lo comí, ¿sí? Y después retomo el viaje hacia Mar del Plata, hacia la costa. ¿Ok? Entonces, no necesariamente pasé por un lugar una sola vez, o sea, no necesariamente va a haber un valor, un único valor de C que me va a dar ese valor de K, puede haber varios. Por eso es un teorema de existencia. Me asegura la existencia de algún C. Después puede haber 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo mismo que pasaba con Bolzano. Bien, ¿alguna duda hasta acá con esto? Esto sería el teorema de los valores intermedios, y lo que vamos a ver ahora es un problema concreto, bastante piola, interesante, donde vamos a aplicar el teorema de los valores intermedios. Y bueno, y con eso cerramos lo que es la guía 4. Bueno, veo que no hay dudas, no hay comentarios, entonces seguimos. Veamos con qué se come esto, o sea, cómo aplicarlo. Entonces tenemos este problema. Un automovilista sale de la ciudad A, que podría ser Cava, a las 12 horas y llega a la ciudad B, que podría ser Mar del Plata, a las 16 horas. No está nada mal, ¿no? Porque fíjense que son 4 horas, está bien, más o menos. Igual 4 horas de acá a Mar del Plata, no sé, tenés que ir con una Ferrari, más o menos. Eh, Tardando exactamente 4 horas en recorrer los 400 kilómetros que separa una ciudad de la otra, ¿sí? Bien, en esas 4 horas se pudo haber detenido un rato, ¿sí? Me detengo en Atalaya a comer unas facturas, unas medialunas, ir muy despacio, se atascó el tránsito, o bueno, de repente la autovía me quedó libre y ahí
quinta a fondo. Entonces, lo que nos pide este problema es demostrar que cualquiera haya sido el caso, existe un intervalo de 1 hora comprendida entre las 12 horas y las 16 horas, donde recorrió exactamente 100 kilómetros. O sea, se puede demostrar, y eso lo vamos a hacer, que entre las 12 y las 16 horas seguro existe algún intervalo o sea, hay 1 hora exacta de reloj, desde tal hora hasta 1 hora después, donde se recorrió exactamente 100 kilómetros. 100 kilómetros. Entonces, pasemos a... es medio, nada, rebuscado, así que lo vamos a ir analizando despacito. No es trivial la resolución de este problema. Entonces, vamos a inventarnos una función, f de t, que es la cantidad de kilómetros que lleva recorridos a la hora t. Entonces, lo que sabemos, este f de t, si quieren, lo que yo estoy inventando es una función, pero desde el punto de vista más que nada, a ver, yo no tengo la expresión funcional de f de t, ¿sí? Lo único que tengo son dos valores, que yo sé que f en 2 es igual a 0 y f de 16 es igual a 400. En todo caso, más que inventar, acá lo que sería es, supongamos que existe alguna función que me mide la cantidad de kilómetros y que lo único que tengo, no tengo la expresión funcional, la única información que tengo es que la función en 12 vale 0, porque justo, claro, a las 12 yo estoy, ¿cuánto recorrí? Perdón, si estoy recién saliendo de la ciudad A, no recorrí nada prácticamente. Y a las 16 horas, sí, bueno, recorriste los 400 kilómetros para llegar a la ciudad B, ¿no? A podría ser, insisto, Cava, B podría ser Mar del Plata. Vamos a suponer que la función f es continua, porque bueno, por el hecho de que el movimiento es continuo, ¿no? Voy con mi autito, por ahora, desmaterializarme y aparecer en otro lado no se puede. Entonces, ahora, y esto genial desde el punto de vista, después resulta, posiblemente ustedes en la carrera, cuando ya empiecen ingeniería, muchas demostraciones, incluso, bueno, nosotros también, si tuviésemos más tiempo, surgen inventando funciones auxiliares en base a otras funciones, ¿sí? Y acá invento una función auxiliar, una función artificial, por decirlo de alguna manera, g de t. ¿Qué es esta función? Que es la función evaluado en t más 1 menos la función en t. Y esta función en sí me interesa que esté definida justo en el intervalo que va de 12 a 15, para que sea consistente con nuestro problema, ¿sí? ¿Por qué hasta 15? Porque acá yo quiero llegar a 16, es decir, a t más 1, 16, y la función está definida f está definida hasta 16. Entonces g tiene que estar definida hasta 15, porque para que sea compatible con el hecho de que f está definida hasta 16. ¿Ok? Porque tengo t más 1. A ver, ¿qué es esta función g? La función g lo que nos da es la cantidad de kilómetros recorridos entre la hora t y la hora t más 1. ¿Sí? Entre la hora t y la hora t más 1. Porque si se fijan es la función, por ejemplo, si yo esto lo evalúo en 13, me queda 14, f de 14 menos f de 13. Entonces, f de 14, ¿cuántos kilómetros llevo recorrido? F de 13, ¿cuánto llevo recorrido? Bueno, esto es ¿cuántos kilómetros tengo recorrido entre t y t más 1? Eso es lo que nos da la función g. ¿Cuántos kilómetros tengo recorrido entre t y t más 1? Bueno, para resolver el problema, lo único que tengo que ver es que existe un instante t sub 0 perteneciente en este intervalo de 12 a 15, de manera tal que la función g en t sub 0 es igual a 100. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Porque el problema es que nos pedía que yo tengo que asegurar que para algún instante, desde ese instante hasta 1 hora después, ¿sí? Se recorrió exactamente 100 kilómetros. ¿Sí? Recuerden, no pierdan de vista eso en el problema. Desde un cierto instante t hasta 1 hora después, t más 1, vamos a suponer que t se mide en horas. Entonces, desde t hasta t más 1, en realidad acá sería un t sub 0 hasta t sub 0 más 1, se recorrió exactamente 100 kilómetros. Entonces, para demostrar esto, ¿sí? Vamos a recurrir
a el teorema de los valores intermedios. Entonces, recuerden que g de t, que era f de t más 1 menos f de t. ¿Sí? G de t era f de t más 1 menos f de t. Por lo tanto, g en 12 es f de 13 menos f de 12. G en 13 es f de 14 menos f de 13. Bueno, y así con g de 14, f en 15 menos f de 14. Y g en 15 es f en 16 menos f en 15. ¿Sí? Esto estoy aplicando la definición, estoy evaluando en 12, 13, 14 y 15 horas la función esta que me inventé g. Y después lo que vamos a hacer es sumamos estos cuatro números. Pero si sumamos estos cuatro números, g en 12, g en 13, g en 14 y g en 15, ¿sí? Yo tengo que sumar todos estos términos. Ahora resulta que f13 con menos f en 13 se me cancelan, f en 14 con menos f en 14 se me cancelan, f15 con menos f en 15 se me cancela, y lo único que me sobrevive es f de 16 menos f14, f en 12. ¿Sí? O sea que me termina quedando f de 16 menos f de 12. ¿Pero esto cuánto da? Según el enunciado, esto me tiene que dar 14. ¿Por qué? Porque f en 12, ¿cuántos kilómetros llevo recorrido? Nada, cero, porque es justo cuando salgo de la ciudad que habíamos llamado A. ¿Sí? Acá la cantidad de kilómetros que llevo recorrido es cero. Y acá, f en 16, ya nada, recorrí 4 horas, pasaron de viaje y ya llevo los 400 kilómetros recorridos para llegar a la ciudad B. Entonces acá tengo 400, acá tengo 0, 400 menos 0 me da 400. En particular, a mí lo que me interesa es que esta suma, g en 12, g en 13, g en 14 y g en 15, esto me está dando 400. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a poner acá, lo voy a tener a mano. La suma de estos cuatro términos, que es la función g evaluada en 12, 13, 14 y 15, me está dando 400. Y acá, bueno, damos un saltito más en nuestro análisis. Adrián, Sí, consulta, pero ahí no Juan. faltaría G16. No, acordate que la función ahí, ¿por qué G16 no? Porque G en 16 significaría F en 17 menos F en 16. Ya me estoy Ah, pasando. ok, claro. Acordate que la función G era Claro, se restaba uno, sí, sí, sí. G en t era F de t más 1 menos F de t. Entonces, G en 16, ¿qué sería? G en 17, no, ya está, yo ya llegué a la ciudad B. La ciudad B Claro, llega. ahí te pasabas. Claro, me estoy pasando, exactamente, Juana, exactamente. Entonces, nada, si tienen dudas, pregunten, porque esto no es trivial, no creo que sea fácil de entender de entrada, así que lo que tengan dudas, pregunten. Entonces, en consecuencia, estos cuatro números no pueden ser todos menores que 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todos, G en 12, en 13, en 14 y en 15, si cada uno de estos términos, cada uno de ellos es menor que 100, bueno, la suma no puede dar 400. De la misma manera, no pueden ser todos mayores que 100. Si supongamos que este es mayor que 100, este es mayor que 100, mayor que 100 y mayor que 100, porque la suma daría mayor que 400. Entonces, ninguno de estos cuatro términos, ¿sí? O sea, no puede pasar que de manera simultánea estos cuatro términos tienen que ser menor que 100. Y ninguno de estos cuatro términos de manera simultánea puede ser mayor que 100. Entonces, alguno de los cuatro términos tiene que ser menor o igual que 100 y alguno tiene que ser mayor o igual que 100. ¿Sí? Porque yo no puedo tener de manera simultánea que todos sean menores que 100, porque la suma no llegaría a 400, y si yo tuviese que todos son mayores que 100, entonces la suma va a dar más que 400. Y no, yo quiero que me dé justo 400. ¿Ok? Es una pequeña sutileza que hay que tener en cuenta. Entonces, supongamos, de estos, vuelvo para atrás, de estos cuatro términos, digo, bueno, para asegurarme que efectivamente yo necesito que alguno de estos términos sea mayor que 100, mayor o igual, y el otro que sea menor o igual, para no caer en esos casos raros donde o todos los términos son menores que 100 o todos los términos son mayores que 100, de manera tal que esta suma nunca se va a poder dar. Entonces, tomemos por ejemplo que el término g en 13 es menor o igual a 100 y que el término g evaluado en 15, o sea, la función evaluado g en 15, es mayor o igual a 100. ¿Sí?
Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que yo me estoy asegurando? Que la suma anterior de esos 4 términos me va a dar 100. O sea, es posible que me dé 100, si no, era imposible. Pero esto, así como está escrito, yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como que 100, ¿sí?, es un valor intermedio entre g en 13 y g en 15. 100 es un valor intermedio entre g en 13 y g en 15. Recuerden que g es una función continua porque está construida con otra función continua que era f. Entonces, acá puedo aplicar el teorema de los valores intermedios. Recuerden que esto sería como g en a, esto sería g en b, y este es el valor k intermedio. Entonces, ¿qué me dice el teorema de los valores intermedios? El teorema de los valores intermedios nos asegura que entre estos dos instantes, que es 13 horas y 15 horas, hay un instante t sub 0 tal que g en t sub 0 es igual a 100. ¿Sí? ¿Y 100 quién es? 100 es la cantidad de kilómetros recorridos entre t sub 0 y t sub 0 más 1. ¿Se entiende? O sea que de esta manera hemos demostrado que existe algún instante de tiempo, en este caso porque yo elegí estos dos, 13 y 15, entonces por esos dos valores que elegí, planteando el teorema de los valores intermedios, yo puedo asegurar que para algún instante t sub 0 entre 13 y 15 existe un t sub 0, ¿no? Bueno, existe un t sub 0 tal que eh, entre t sub 0 y t sub 0 más 1, que es justo una hora, porque t lo medimos en hora, recorrí exactamente 100 kilómetros, porque al fin y al cabo, ¿esto qué era? Era la cantidad de kilómetros recorridos entre el tiempo t y t más 1, ¿no? Y bueno, nuevamente, no sabemos cuál es ese instante, pero sí sabemos que existe tal instante. El teorema de Bolzano, ¿sí?, como el teorema de los valores intermedios, nos asegura que existe. No nos asegura ni la unicidad, ni tampoco de cómo encontrarlo. Posiblemente acá tengamos que recurrir a cálculos, a técnicas de cálculo numérico para saber, bueno, a ver, nada, dado alguna expresión funcional, hacer algún análisis y ver efectivamente en qué hora, desde que podríamos encontrar que, bueno, justo entre las 14 y 15 y las 13 y 15 hizo 100 kilómetros, o entre las 16 y 27, bueno, ahí me pasé, ¿no? Pero entre las 13 y 27 y las 14 y 27 hizo 100 kilómetros, no lo sé. Es más, si va todo a velocidad constante, para cualquier hora que yo agarre, siempre hizo 100 kilómetros. Supongamos que fue a recontra velocidad constante, 100 kilómetros por hora. Está bien, 100 kilómetros por hora en 4 horas hago 400 kilómetros. Pero bueno, si no hizo una velocidad constante, fue frenando, acelerando, se detuvo y demás, podría encontrar un t sub 0 o más, varios. ¿Sí? Pero eso el teorema de los valores intermedios no nos dice ni cómo hallarlo, ni cuántos hay. Lo único que nos dice es, yo te aseguro que por lo menos hay algún t sub 0, ¿sí?, donde a partir de ese t sub 0 en adelante, en este caso, el auto hizo 100 kilómetros. ¿Sí? Bien. Bueno, y con esto doy por finalizado lo que es teorema de los valores intermedios.